La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Muy buenas noches, ¿qué tal estáis, amigos? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid, sed bienvenidos un viernes más a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Esta noche os tenemos preparado un viaje por el mágico mundo de la ópera, porque al igual que ocurre en la vida a diario, en torno a la ópera se han ido produciendo numerosas anécdotas a lo largo de su historia, desde que entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII aparecieran las primeras óperas. Compositores, libretistas, cantantes, directores, teatros. Posiblemente algunas de estas anécdotas sean más producto de la fantasía popular que de la realidad. Sin embargo, sobre otras hay constancia escrita de dichos sucesos. Pero de lo que no cabe duda es que todas ellas forman parte de las miles de curiosidades que rodean a este género musical, que incluso fue usado para enardecer al pueblo y derribar regímenes políticos. Será una edición eminentemente musical y excepcional, en la que tendremos un invitado a la altura de dicha tesitura, que seguro va a sorprender a muchos, el maestro Antonio Piñero. Además, con el Zorrón del Caminante visitaremos virtualmente lo que fue el Coliseo del Buen Retiro y el Teatro de los Jardines del Buen Retiro, donde se representaban las primeras óperas para la corte en España. Y también nos iremos de tumba en tumba con Marta San Mamet para conocer la realidad de los castratis, muy famosos y solicitados en la época, y a decir verdad, no solo por sus cualidades para el canto. Ya sabéis que podéis participar enviándonos vuestras preguntas y comentarios durante el programa a través de WhatsApp al número de Radio 4G 636-689-184. Os lo repito, 636-689-184. Acordaros de poner vuestro nombre en el mensaje. También podéis hacerlo en Twitter a través de nuestro perfil @escobuleros con el hashtag de esta noche, #ópera. Y por supuesto, está a vuestra disposición nuestra página oficial de Facebook, La Escóbula de la Brújula. Dicho esto, y gracias a la inestimable ayuda de Víctor San Román, que como de costumbre nos acompaña a los mandos de la parte técnica, rápidamente nos subimos a nuestra particular escóbula voladora para viajar por el interesante mundo de la ópera y sus curiosidades. Así que, queridos amigos, comenzamos. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. Se considera que Dafne, escrita por Jacopo Peri alrededor de 1597, fue la primera ópera de la historia, tal como se entiende hoy en día. Desafortunadamente, con el tiempo se ha perdido gran parte de dicha obra. Sin embargo, la primera que aún se representa regularmente es l'Orfeo, de Monteverdi, compuesta para la corte de Mantua en 1607. La ópera que hoy en día conocemos no siempre ha sido así, como hoy en día la vemos representada. Durante el siglo XVII, a las mujeres
no se les permitía cantar en el escenario, ni siquiera en un coro. Esta tarea, por supuesto, les correspondía a los cantantes castrados, más conocidos como los castrati. De lo que no cabe duda es que a lo largo del tiempo ha habido óperas que han vivido en primera línea cambios sociales y han inspirado revoluciones. Eso sucedió con la desconocidísima La muerte de Porcini, de Auber, la ópera que desencadenó en 1830 la revuelta social que llevó a la creación del Estado belga. Otra, mucho más famosa, es Nabucco, con el que Giuseppe Verdi entró con especial hincapié en la historia de Italia, con el conocido coro Va Pensiero. Dentro de las muchísimas curiosidades no faltan óperas con una gran simbología masónica entre su partitura y libreto, incluso hasta en las anotaciones para la realización de los decorados. Y por supuesto también hay compositores que son una fuente inagotable de anécdotas, como por ejemplo Rossini. De él, bueno, se dice que era tan perezoso que escribía sus óperas echado en la cama. Y es que, bueno, por una de aquellas casualidades, una de las hojas de la partitura se le caía al suelo, prefería reescribirla antes que levantarse a recogerla. Bueno, verdad o no, lo que sí es cierto, y no sabemos si es fruto de esa pereza que se le atribuye, es que usaba más de una vez la misma música para varias óperas, sobre todo para las oberturas. Estas son solo algunas pinceladas de lo que vamos a hablar a continuación en la escóbula de la brújula. Así que abrir bien los oídos porque, como en las óperas, esto es solo el preludio. La escóbula de la brújula. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo €1 diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Muy buenas noches, maestro Jesús Callejo. Creí que ibas a presentar como la reina de la noche, yo. ¿Qué tal, David? A ti yo creo que te va más lo de Papageno. Sí, el Papageno y Papagena, una de las arias que más me encantan dentro de la operística. Y esta zarzuela es una de mis favoritas, ¿no? Junto con El Barbero de Sevilla y alguna más que irá saliendo. Pero desde luego esta ópera, bueno, luego lo comentaremos más, ¿no? Pero sí me parece muy representativa un poco de que la ópera es algo más que música. La ópera también es literatura, la ópera es Pero historia. hemos dicho el título, La flauta mágica. La flauta mágica. No lo podía evitar nuestro invitado. Muy buenas noches, maestro Antonio Piñero. No, que es que yo... No, le iba a decir después, yo quería dejar cierto suspense. Pero la flauta mágica es una de mis óperas favoritas. Es que ya lo he fastidiado, pero no, ¿sabes? Para ardía en deseo de decir que este aria de la noche la cantaba, la silbaba mi loro. Yo tenía un loro, sí, que es verdad. Y yo silbaba siempre. Bueno. Vale, ¿sabes qué? Empezamos bien, Antonio, porque luego, cuando dejemos esta introducción a la tertulia, voy a poner una versión de esta misma aria, de La Reina de la Noche,
que te va a encantar. Pero bueno, termino. Y es que yo silbaba esto muchas veces. Y de repente oigo a la lora y se pone a silbar lo mismo y hacía, pero con un silbido perfecto. Y a veces dije yo, bueno, vamos a ver. Empezaba yo, silbaba, me callaba y seguía el loro cantando. ¿Es verdad? Es contagiosa esta música, ¿eh? Fíjate que es una ópera, es muy interesante esto, porque yo digo que nos representa un poco lo que es ese devenir de la vida, que tiene muchas veces las partituras y sobre todo los argumentos de las óperas, ¿no? Porque aquí realmente hay vida y sobre todo hay una parte oculta que mucha gente desconoce, que es la parte masónica. Pero también es un divertimento. En el fondo hay mucha de música popular. El coro, ese área de Papageno y Papagena, que me parece que es una maravilla, no tiene nada que ver con lo masónico, pero sí tiene que ver todo lo que hay alrededor de la lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. De todas formas, la flauta mágica la hablaremos luego, empezaremos de hecho, yo creo que empezaremos con ella en el filandón, porque sobre todo por toda esa simbología que hay, ¿no? Pero antes dejar que presente al resto de los compañeros. Muy buenas noches, don Carlos Canales. Hola, buenas noches, habéis empezado fuertes, ¿eh? Empezado, vamos. Bueno, yo creo que la culpa es tuya por la carga de las Valquirias, pero yo tenía ya unas ganas de invadir Polonia. Porque además, efectivamente, ya que lo estaba comentando en esa introducción, es otra de las músicas que fue empleadas. Sí, y de las anécdotas, porque vamos a hablar de anécdotas. Bueno, esta anécdota, por cierto, supongo que el 100% de los oyentes lo conoce, pero si no, hay que decir que es de Woody Allen, que es el señor Allen. Venga, cuéntala así brevemente, porque luego pasa que se nos queda en el tintero. Sí, señor Allen, ¿le gusta usted Wagner? No, lo que pasa es que me están dando unas ganas de invadir Polonia. Pero en concreto la marcha de las Valquirias. Y luego es verdad que se ha utilizado en otras películas y en muchos sitios, como muchísimas obras de ópera, porque la ópera, y es un detalle sobre lo que ha dicho Rino muy importante, la ópera fue durante muchísimo tiempo el gran espectáculo, junto con el teatro, pero era incluso superior porque exigía unos medios y unos niveles más grandes para poder ser representado, y la ópera era un elemento de lo que llamaríamos una gran producción. Era algo asombroso, y bien llevadas y bien desarrolladas en los siglos XVIII y XIX las óperas eran un acontecimiento. Hombre, bueno, hoy en día también pero ahora hay más cosas que pero aún así yo creo que pues la producción operística ha ido evolucionando de una manera que ha hecho precisamente que no pasara de época, ¿no? Muy buenas noches, don maese Juan Ignacio Cuesta. Pues muy buenas noches. Bueno, hoy te veo en tu salsa. Pues sí, como los calamares. Una cosa parecida. Como viene de negro. No, bueno, vengo del famoso congreso de Alcobendas en el que estaremos este fin de semana todos. A mí ya me ha tocado, ¿eh? El 15º, se dice pronto. Efectivamente. El 15º Yo he tenido esta tarde Alcobendas. Mi ponencia, y el sábado te tocará a ti. Y, el domingo El domingo le toca a Jesús. Y nada, pues ha estado interesante, muy llenito de gente y tal, y bueno. Y he tenido tiempo de justo de venir corriendo. Sí, acaba de llegar con la lengua fuera. Mis habilidades canoras. Bueno, a ver, mucha gente, primero dejarme, ya que estamos con tan eminente invitado Antonio Piñero. Para quien no lo conozca, es catedrático emérito de Filología Griega, Filología Neotestamentaria en la Universidad Complutense de Madrid. Es una eminencia en literatura e historia del cristianismo primitivo y autor de numerosos libros en ese ámbito del cristianismo y del judaísmo. Pero además es un gran melómano y un apasionado, y eso yo creo que me quedo corto, de la ópera. Ya cuando hicimos el último programa, porque si no me equivoco es la tercera vez que vienes aquí a la Escóbula de la Brújula, recuerdo que a la salida de hacer el programa nos estábamos tomando una cervecita bien fresquita y recuerdo que salió el tema de la ópera y nos dijiste rápidamente: para ese programa me tenéis que invitar. Y aquí está. Bueno, es verdad, tienes razón. Bueno, hoy estoy un poquito afónico precisamente porque estuve grabando en la nieve y entonces me quedé un poco helado. Sí, pero esa es la excusa para no cantar hoy. No, cantar de todas las maneras. A pesar de todo, y si no canto, silbo, y si no, tarareamos. Bueno, esto es un titular, ¿eh? Antonio Piñero va a cantar. Me has dejado hablado. Bueno, que estoy encantado de estar aquí, el tema me parece estupendo, y yo creo que hay que decir que la ópera se ha democratizado muchísimo. Sí. Y accede ahora a un montón de gente que antes no accedía. Antes se hacía con pocos medios
relativamente pocos medios y en la corte de los reyes y en los grandes señores. Sin embargo, ahora grandes y poderosas empresas son capaces de montar algo que los espectadores no podemos pagar. O sea, si nosotros no tuviéramos la subvención del Estado o la subvención de una compañía que luego a lo mejor consigue el dinero por otros medios, como diremos, pagaríamos 10.000 o 15.000 euros por una representación de ópera. Porque, sobre todo de Wagner, ¿no? Claro, hay que pagar a 120 profesores y luego, claro, hay que pagar a un coro de 40 o 60 personas y todos los cantantes. Solistas, atrezzo, maquinaria, bueno, técnicos, bueno, ya es digo, impresionante. De 10 a 15.000 euros. O sea que la ópera es un lujo. A mí me parece fantástico, sobre todo ahora la posibilidad que tenemos de que grandes corporaciones están haciendo DVDs que expanden a través del cine. Y películas, ¿eh? Películas. Fidel hizo una basadas en óperas, en argumentos, que ahí tú lo dices, democratiza bastante, porque dices, hombre, a lo mejor no tienes los 50 euros que cuesta una representación de ópera, por ejemplo, en el Teatro Real. Ojo, las hay de 12 euros y 15 euros. Sí, igual que en el Liceo también. 50 euros. Hoy en el Teatro Real una premier vale 300 euros en el patio de butacas. Y ya te digo que es poco, ¿eh? Habría que pagar 15.000 euros. Bueno, no, tampoco exageremos. Hombre, no. Sí, al final solo iba el emperador y la corte. Pero lo que sí es cierto, de todas formas yo creo que ha sido algo cíclico, porque antes yo mencionaba Nabucco, por ejemplo, el Va Pensiero, y eso es algo que traspasó rápidamente, porque yo creo que sí que había ciertas épocas, independientemente de las épocas iniciales cuando solo se representaba para la corte, pero luego sí que se popularizó mucho más la ópera y accedió a la calle. O sea, igual no para todos los bolsillos, pero cuando cambiaron los argumentos. Ten en cuenta que al principio los argumentos eran muy religiosos, muy míticos, y la gente no se identificaba con ello. Es decir, con Verdi, por ejemplo, sí que empieza a haber argumentos. Fíjate que Nabucco tiene que ver con el exilio judío y tal, y sin embargo, como en los momentos políticos en que se representa Nabucco y el coro de los esclavos, de la libertad italiana, la gente asoció la esclavitud con la opresión que estaba recibiendo fue claramente dirigida a la opinión pública a eso. Claro, entonces ahí se empieza a hacer más popular la ópera. Y el acrónimo Verdi, Vittorio Emanuele Re d'Italia. Entonces decías, ¡viva Verdi! Y eras un revolucionario. Claro, que además, fijaros, ¡viva Vittorio Emanuele! Eso es la parte de la bueno, de hecho el himno italiano, la marqueta, es decir, al fin y al cabo que es de Verdi, es decir, no deja de ser también una influencia del Risorgimento, del nacimiento suyo como nación. Alemania también ocurrió algo parecido. Se vinculó también mucho a la unificación. Pero en la parte política de la ópera también ha tenido otras partes, otros momentos, porque luego hablaremos del tema, pero las discusiones enormes sobre qué podía ser el contenido de una ópera y qué no, fue una cosa que duró más de un siglo. Hombre, no estaba nada claro al principio. Eso, por ejemplo, pasó con una ópera, a ver si me acuerdo, que era El Rey de Suecia, sobre el asesinato del Rey de Suecia. Un ballo in maschera. Exactamente, con un ballo en máscara. Un ballo in máscara. Que tenía otro título. Claro. Tenía otro título y lo tuve que cambiar en 2 ocasiones y luego incluso tuvieron que cambiar, Verdi tuvo que cambiar para su mayor cabreo hasta la localización porque no tenía que suceder en Europa, al final acaba sucediendo en el siglo XVII en Boston, si no me equivoco, en Estados Unidos, y cambiar el rey por un conde, con lo cual ya tuvo que cambiar toda la historia. Pero bueno, sí es cierto que la realidad que se ha vivido durante muchos años en el mundo de la ópera, bueno, pues ha dado muchísimo de sí, infinidad de anécdotas, infinidad de curiosidades y, como decía, todos los aspectos. Estamos comentando brevemente el tema político, pero y el tema social, pero también antes, sabes, es curioso, pero las primeras óperas no fueron sobre mitología. Eran pastorales. Dafne, por ejemplo, era pastoral. Pero bueno, ¿por qué? Sí, pero eso es mitología. Sí, pero no se metía tan a fondo con. Eran complicadas eran complicadas de entender para la gente del común del pueblo, pero tenían una ventaja, como se hacía en el entorno de la corte. No sé, por ejemplo, la primera española, La Gloria de Nikea, o la segunda, ¿cómo se llama la segunda? Que tenía un libreto de Lope de Vega, La Selva sin amor, que se estrenó en el Alcázar de Madrid, que era lo que luego fue el Palacio Real. Lo que tenía
tenían era luego una estructura alrededor tan absolutamente impresionante. O sea, para quien haya visto, por ejemplo, la película Batel, que es una maravilla de película, sobre cómo se organizaban las fiestas en este caso de la corte de Luis XIV, se parece una idea de lo que significaba el entramado de las miles de personas que trabajaban para que unos pocos en el entorno del rey disfrutaran de un espectáculo realmente asombroso. Entonces no importaba tanto el contenido, que a veces era complejo, sino todo el entramado de lo que ocurría alrededor y bueno, y el disfrute de los cantantes, que eran gente muy competente para la época, eran auténticos profesionales. Luego hablaremos de los Casati, pero todo lo que había alrededor eran auténticos expertos. Se movía. Pero ha dicho una cosa muy buena, David, y es que al principio la ópera era fábula y música. O sea, al principio era una fábula y empezaron a ponerle, en vez de contar la fábula, teatro cantado. Y fue un teatro cantado y ya de ahí evolucionó. Claro. Y todas las variantes que van haciendo desde el Singspiel, el alemán, a la ópera bufa, todo lo que vaya curioso, alrededor. fíjate, porque Dafne, que es la primera ópera italiana y por lo tanto la primera ópera considerada como tal, a pesar de que se haya perdido el manuscrito, también es la primera ópera alemana, la de Schultz, la primera ópera que está representada como tal dentro de la operística alemana, también es Dafne. O sea que toda esa parte pastoral, mitológica, era un referente. Va cambiando poco a poco cuando se dan cuenta de que la gente no entiende muy bien el argumento. También es la época, daba igual que fuera en Francia o en Alemania o incluso en Gran Bretaña, donde casi todo tenía que ser en italiano. Es decir, los italianos pusieron ahí una dictadura operística tremenda, ¿no? Y si no sonaba en italiano, como que no gustaba, ¿no? Entonces, España se llegó a prohibir, creo, el libreto en italiano. Menos en España, porque en España pero muy a finales del 18, ¿no? Se llega a prohibir que tenía que estar traducido, me parece. Claro, se tenía que traducir. Y entonces eso imposibilitaba mucho que la gente se enterara un poco del argumento. Hombre, de lo que no cabe duda es que la ópera deriva, como decía, pero digamos la base está en la tragedia griega. Claro. Pero de hecho luego ya se empiezan a utilizar muchísimos argumentos literarios. Fíjate, Víctor Hugo o Shakespeare, por ejemplo, sirven de argumento para luego hacer pues todos los guiones, ¿no?, necesarios para las distintas óperas. Pero en principio tirabas de lo más cotidiano, y lo más cotidiano era la mitología y todo lo referente a la Biblia, porque claro, estamos hablando de países cristianos, y ¿de qué te alimentas? Pues de eso, salvo un poco la ópera rusa, donde sí ya buscan un poco más autores rusos y más comprometidos un poco con la situación social. Pero al principio era lógico. A partir ya de Verdi en Italia, ¿no?, y a partir ya no te digo con Wagner, a partir de ahí sí que se intenta que la parte social, que la parte del pueblo participe de alguna forma, ¿no? Y se dan la vuelta a distintos argumentos pues para justificar un poco, incluso elementos misteriosos, que eso es lo que también me llama la atención, porque muchas veces dicen, ¿para qué lo misterioso no está relacionado con la ópera? Claro que sí, hemos hablado, por ejemplo, de la flauta mágica, que es masónico y misterioso al 100%, pero hay otros que también tienen que ver. Wagner, por ejemplo, con el buque fantasma, que también ya sabéis que se llama el holandés errante, está hablando de una leyenda totalmente misteriosa, o sea, que rescata un poco ese sentir popular por la magia y por el misterio como argumento operístico. O Meyerbeer, por ejemplo, ¿no?, con Roberto el Diablo, Verdi con Macbeth, por ejemplo. O sea, que te quiero decir que este tipo de cosas a mí también me interesan, porque la gente dice, bueno, ¿y qué tiene que ver la ópera con el misterio? Muchísimo, y algunos casos vamos a contar aquí. No, y con el misterio como en otras muchas cosas, porque no sé si lo habréis comentado, pero por ejemplo el mismo Mozart, que tiene algunos elementos mistéricos y que desde luego indudablemente genera una música sublime, también tiene algunos argumentos que son, o sea, de enredo absoluto, total, o sea, de lo que llamaríamos comedia de faldas, così fan tutte. Claro, pero era divertimentos operísticos. O mira Bellini, Norma. ¿Norma quién es? ¿Qué protagonista es Norma? Que mucha gente no lo sabe. Es una sacerdotisa druida, o sea, que está recogiendo el muerto. La reina de las hadas la reina de las hadas. A finales del 17 como ópera, claro. Bueno, sirva esto de introducción y sirva también, como te había prometido Antonio, la versión de La Reina de la Noche, una versión muy especial. Escuchemos un poco. Esta voz que estamos escuchando, Florence Foster, exactamente, la que está, considerada la peor cantante de ópera de la historia. Y además, lo que es... Yo creo que había pisado un gato. No, ahora vamos a seguir escuchando porque los gorgoritos de La Reina de la Noche no tienen parangón. Pero esta mujer era una hija de un millonario industrial en Pensilvania y que tuvo el capricho de dedicarse al mundo de la música. Escuchemos un poco.
Bueno, unos cuantos gatos pisaditos Y por todo aquí. oxígeno luego. Le ha asesinado, vamos, directamente. Bueno, Mi Lora lo silbaba mejor. Esta mujer no conocía el miedo. bueno, pues no, desde luego que no, porque incluso con esa inmensa fortuna a la muerte de su padre, lo que hacía era, bueno, alquilar el Gran Teatro de Ópera y mandar invitaciones a sus familiares, amigos, etcétera, etcétera, lo cual era un suplicio, y se pegaba ahí sus conciertos de áreas de ópera, y este era el resultado. Estamos hablando, bueno, pues en el Carnegie Hall, por ejemplo, en Nueva York, en 1944 es esta grabación. Y eso con la fama que tienen los cantantes en la ópera, hay todo un montón de anécdotas sobre su personalidad y absolutamente el ego tan desmesurado que tienen y cómo actúan. ¿Quién Bueno, daba yo más tengo- dos de pecho? Por yo ejemplo, había tengo- rivalidad entre eso. Tengo una anécdota que no voy a citar a las personas porque son personas que están en activo, que sobre el ego y el divismo de los cantantes de ópera. Y es que resulta que un día en una ópera en la que yo participaba en el coro, pues resulta que la diva, no voy a decir quién era, estaba muy malita. Y ay, no puedo, mándame a la segunda. Total, que pusieron a la segunda, que también es amiga mía. Entonces fue la segunda, pero esta no podía resistirlo. Se levantó de la cama y fue a escuchar por detrás de las cortinas lo que hacía la segunda. Y según la escuchó, le dijo al médico: ponme Urbasón en vena, que esta no canta. Urbasón, sí. Bueno, pues de ¿Sabéis hecho... que hay un chiste sobre eso? ¿Sabéis en qué se distingue un tenor de un terrorista? Que con los terroristas se puede negociar. Bueno, de chistes de tenores, de barítonos, de sopranos sobre todo, y también de bajos, hay un montón. Pero bueno, solo decir que sobre esta de Florence Foster Jenkins, bueno, pues hay toda una mitología hasta el punto en el que en el año 2005 se celebró se estrenó en Broadway un musical sobre su vida, ¿no? En fin, bueno, hay para todo. Vamos, escuchamos unos segunditos y ya vamos a dar paso a las secciones. Dime. Además inspira una película, el principio de una película, que Exactamente. es Ciudadano Kane. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La escóbula de la brújula. El zurrón del caminante. Bueno, pues vamos a continuar en la primera sección, Maese. Hoy en el Zurrón del Caminante no nos vamos muy lejos, o al menos nos quedamos por lo que hoy en día es el corazón, el centro de la capital de Madrid. Pero sí que, como diría el crononauta Guillermo, sí que nos vamos atrás en el tiempo para visitar lo que antaño fue el núcleo de la ópera aquí en España. Efectivamente, estamos en el Coliseo del Buen Retiro, que se inaugura el 4 de febrero de 1640, y además de una manera muy curiosa, porque como era una época de bastante escasez en ese momento, entonces hacía falta que aquello se autofinanciase. Entonces se hicieron dos partes. Una privada, que pertenecía a los reyes y a los nobles, y luego la pública, que es donde iba el pueblo o plebe a soltar los duros de lo que costaba todo aquello, que era bastante caro. ¿Por qué se hace en un coliseo como el del Buen Retiro, en el Palacio del Buen Retiro? Pues es muy sencillo, porque los reyes no tenían ganas de salir en invierno a ir a los otros dos centros de Madrid, que eran los coliseos del Príncipe de la Cruz. Entonces preferían hacerlo en casa. Entonces, incluso lo tenían organizado de tal manera que ahí se preparaban unos elementos de calefacción para no pasar frío y cosas así. Y la parte, digamos, popular, que entraba a ver las obras, que estaban en las partes, digamos, periféricas de los corralillos y tal, eso pasaban un poco más de frío. Sí, el corral de comedias, los dos corrales de comedia que había, ¿no? El Es Príncipe cierto, y de la Cruz. Claro, es cierto que en principio este coliseo no se utilizó únicamente para óperas, también se utilizó pues para las obras dramáticas de la época, por ejemplo, la famosísima que estabais hablando antes de La Gloria de Niquea, del Conde de Villamediana, que además costó un dineral, porque es que
aunque la gente se pueda pensar que entonces hacían las cosas de cartón piedra, es justo todo lo contrario. Era espectacular lo que se hacía. Todos los segundos pintores de corte trabajaban haciendo las tramoyas. Creo la pena es que eso se perdió luego en el incendio, ¿no? De 1808. Sí, todo eso se perdió. Las mutaciones, los que llamaban las mutaciones que hoy llamaríamos, o tal, bambalinas, tramoyas y todo este tipo de paneles, eran pintados por gente como Francisco de Ricci, no era cualquiera. O sea, era gente que no eran los punteros de la corte, pero sí eran un poco los segundos, de alguna manera, pero eran todos tan buenos pintores como los primeros, porque Francisco de Ricci, por ejemplo, trae gentes de su esquela, e incluso los que han trabajado en la confección del edificio son italianos reputados como Cosmelotti y Baccio del Bianco. El caso es que generan un sitio absolutamente espectacular donde el juego de poleas, el juego, los sistemas, todo era absolutamente magnífico. Sonido, las luces, era un todo, el sonido, las luces, todo estaba pensado. El tema de las luces, por ejemplo, se hacía con varios tipos de cirios. Unos eran los que se llamaban las las matavelas o mataérelas, que eran unas velas que se situaban sobre el agua para que si en un momento dado había un problema se les diera la vuelta y se apagaran inmediatamente. Entonces estos se utilizaban, se subían, se bajaban, se utilizaban las bandalinas, los cirios de cámara que eran carísimos, las lámparas de aceite con olor a jazmín. Se pagaban verdaderas fortunas por traer aceites aromáticos para que aquello oliera bien, porque la verdad es que en la época lo que olía era pies. Entonces, gracias al jazmín... Y a sobaco. Claro, gracias al jazmín aquello pues tenía otras cosas. Y luego el invento que habían hecho los italianos, que permite que desde la platea, o sea, desde la platea y desde los palcos, se pueda observar perfectamente un universo perfectamente hecho a base de trampantojos, que es la embocadura. La embocadura donde los elementos van subiendo, van bajando a una velocidad increíble a base de trocolas, poleas y un ejército auténtico de gente haciendo cosas que aquello lo hacía asombroso. Pasaba la gente volando y los angelitos, las nubes bajaban, amaneceres, atardeceres. Era asombroso según se nos describe en la época, y es una pena que se hayan perdido los planos, porque efectivamente en la representación de la Gloria de Nikea pues, empezó a arder el decorado arriba y hubo un tumulto, y no es que la gente se quemara, la gente que se aplastó, como ha sucedido en el Madrid Arena. O sea, eso sucedía entonces también. De hecho, ahora estamos escuchando, perdona que te interrumpa, estamos escuchando una obra de las que se salvaron de ese incendio, porque se estrenó en 1660, Celos aún del aire matan, que es de una de las primeras óperas españolas de Juan Hidalgo de Polanco, que afortunadamente, bueno, pues se destruyó alguna cosa, pero ha sido reconstruida, ¿no? Perdona, ibas diciendo... Una de las que sabemos que se interpretó en ese momento y tal fue la de Händel, la que está Alcina, de Händel, que está basado en el mito de Orlando, y ya había triunfado en varios sitios, en Italia, en muchísimos sitios, y aquí se trajo. Y la verdad es que había, por ejemplo, una serie de cantantes que eran elegidos especialmente para llegar aquí. No olvidemos que aquí había castrates, aquí trabajó el mismo Farinelli, que creó la escuela de castratis en la calle Leganitos de Madrid, en donde estaba la actual calle Leganitos, que eran las huertas. Que el lenguaje castizo decían la escuela de Capones. La escuela de Capones. Son muy suyos, ¿verdad? Pero que hay cuadros, por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes de San Fernando hay cuadros de alguno de los castrati de la época. Entrar por la puerta y salías con una voz. Te transformaban. Entraba, grave y salías agudo. Ahora, luego ya hablaremos de la realidad de los castratis. El dinero, por ejemplo, para que veamos bien, la danza de los planetas costó solamente en tramoyas, sueldos y cosas así, y el servicio de bomberos, que era un ejército de 90 chavales con cubos de madera y agua. Sí, y depósitos de agua, efectivamente, depósitos de agua, costó 20.000 ducados, que era un dineral. Un auténtico dineral. Pero eso como lo pagaba la monarquía. Esto además incluso estuvo implicado pero estrujando con impuestos al pueblo. Hombre, a ver. Faltaría más. Claro, incluso estuvo implicado en ello el propio conde duque de Olivares, a través de Luis de Haro, que era un descendiente suyo y tal. Y había 3 cantantes, por ejemplo, que se hicieron muy famosas en la época. Precisamente se hicieron muy famosas porque hacían unos tríos magníficos y se las llamaban Ana Felicia y Micaela Andrada, y se las llamaba las Tenientas. Y eran muy buenas cantando.
Suena mejor que las sargentas. Sí. Todo esto fue derivando y fue cayendo en desuso fundamentalmente por la falta de dinero, y cuando llega la Guerra de la Independencia todo prácticamente se destruye, para luego ser sustituido posteriormente por lo que vino después, que fue el Teatro de los Jardines del Buen Retiro, que ya se trasladó a la parte donde está hoy el servicio de correos, y donde se siguieron haciendo representaciones ya de épocas ya más de la época del siglo XIX. Y bueno, poco del siglo XIX, porque 1808 ya creo que también lo destruyen, cuando llega la invasión francesa. Sí. El Buen Retiro No, ese es el del Buen Retiro. Yo digo el de los Jardines. Del Palacio. El de los Jardines estamos hablando del Palacio el de los Jardines estuvo hasta 1860 y tantos aproximadamente. Sí. Que es el de los Jardines, que está donde está hoy el Ayuntamiento de Madrid. de correos, sí. La Casa de Correos, que luego también terminó con un incendio, abandonándose con un incendio y tal, para dar lugar pues a los que conocemos hoy, que sean el Teatro de los Caños del Peral, que da lugar al Teatro Real, que también en 1850, que es de hace poco, nada. Ha tenido una vida también bastante cutre, también. bastante complicada, donde por cierto esta mañana me recordaba Jesús que un tenor murió, Giuseppe Anselmi, y ¿cómo era? Cuéntalo. Bueno, no es que muriera Anselmi era uno de los grandes tenores italianos que había en aquella época, y él se sintió siempre agradecido al Teatro Real, porque aquí de alguna forma tuvo las primeras oportunidades. Cuando llega el 1907, estamos hablando ya del siglo XX, él se estrena en el Teatro Real con Manon, y termina con Pagliacci en 1918. Entonces él siempre estuvo tan agradecido que dijo en su testamento que cuando él muriera el corazón lo donaba directamente al Teatro Real. Y allí, y es verdad, y cumplió su palabra. Cuando él muere, le sacan el corazón, lo llevan al Teatro Real, pero allí disecado no servía para nada. Entonces estuvo durante un tiempo, y cuando hicieron la remodelación del Teatro Real, ese corazón salió, y en lugar de perderse, ¿sabéis dónde está ahora el corazón de Anselmi? Sí, lo llevan al Almagro, al Museo del Teatro. Está en el Museo Nacional del Teatro de Almagro. Entonces, bueno, es curioso, ¿no?, que esa devoción de un tenor que ni siquiera era español, pues dejara prácticamente como su mejor ofrenda. Dice que aquí encontró todo el cariño, todo el respeto, y aquí encontró el corazón de la ópera, y aquí quería dejar el corazón. O sea que es toda una historia muy romántica. Hombre, yo lo que sí quiero resaltar es que ciertamente todo el mundo piensa que en aquella época aquello era todo un poco de mampostería, y no, aquello era una cosa bastante seria. La mampostería daba el pego, por ejemplo, las columnas salomónicas de la época del hechizado, por ejemplo, daban el pego de que eran de jaspe de mármol y eran pintadas. O sea, estaba muy bien hecho todo, y se aprovecharon todos los recursos ópticos de la época para hacer auténticas maravillas, y el sonido era bastante bueno. Y bien, bueno, antes de que entres, escuchamos un poquitín esta musiquilla, porque lo que decía, celos aún del aire matan. Una grabación, bueno, compuesta por Juan Hidalgo de Polanco en 1660, y lo que es curioso, escrita, lo que es el libreto, por alguien que seguro que conocéis, Pedro Calderón de la Barca, uno de nuestros más insignes escritores barrocos del siglo de oro. La segunda ópera, la que he citado antes, era de Lope de Vega, el texto. Claro, de hecho, Hidalgo de Polanco, en muchas, tanto zarzuelas como óperas que escribió, en varios libretos son de Calderón de la Barca. De hecho, está considerada, creo, la ópera española cantada más antigua. Más antigua, es la más antigua, sí. De la que se tiene. La que conservamos, porque el resto se destruyeron, claro. Exactamente, sí. Y bueno, bueno, Maese no se puede resistir. No, aunque sea hablando de Hidalgo de Polanco, lo vemos en guitarra en ristre. A ver, ilústranos, Maese. Bueno, cuando yo tenía 25 años aproximadamente, en aquella época, los diversos avatares, digamos, sentimentales que tuve en la época me llevaron a hacerme muy amigo de Donizetti. Habla. Y de uno de sus temas, canónicos y tal. Y evidentemente no pretendo ser ninguno de los grandes tenores, pero he cantado tantas veces esta canción que quiero cantarla hoy también, si puede ser. ¿De acuerdo? Un momento. Pero no has dicho qué canción es. Ahora se ve. Quizás sea del... Una furtiva lágrima nello occhi spunton, quelle festose giovani il bidiarsi
sembrò, che più cercando io von, che più cercando io von, mamma, sì mamma, lo vedo, lo vedo. Un solo istante i palpiti del suo bel cuore sentir. Hasta aquí. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. De tumba en tumba. Sí. Bueno, pues seguimos y en esta ocasión con nuestra colaboradora Marta San Mamet. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Qué operísticos estamos. Es una maravilla. Hoy toca, Sonoras noches. pero bueno, yo creo que cuando cuentes lo que nos vas a contar, más de uno de los que estamos aquí vamos a cruzar las piernas. Bueno, sí, pero bueno, va a pasar lo mismo que con el santo prepucio. Yo no sé qué va a pasar después. A ver, Marta. ¿Cómo te gusta cortar, eh? ¿Cómo te gusta cortar? y partir. Es terrible. El bacalao y otras cosas. La dama del cuchillo. Bueno, dos cosas. Permitirme primero saludar al profesor, al que admiro profundamente, y soy muy orgullosa hoy de estar compartiendo un cachito de micro. Y la segunda, que cuando habéis puesto la loca esta millonaria que y daba miedo, pues ya han llegado del norte diciendo que por allí empieza a llover. Así que sí, mira, un poquito. incluso a través del WhatsApp dicen: gracias por matar a ese animalico. Era angustioso oírlo sufrir. Ahora daba un miedo, digo, bueno, por favor, ya todo el mundo está lloviendo, digo, bueno, por favor, además que la maravilla de Maese. En Madrid también, en Madrid también está lloviendo, pero antes de que cantara. Deja, que a lo mejor canta hasta yo. Bueno, tendrías que cantar tú, David. No, a mí déjame. Marta, que vas a cantar a que no hay Farinellis para que tú cantes. No hay, pero bueno, por favor, ¿pero qué queréis? ¿Que caiga el diluvio universal? No, por favor, bueno. Yo tengo huerto y se me inunda. Bueno, a ver, que me enrollo. Yo voy a empezar a lo Pimpinela. Venga, vamos a ver. A ver. ¿Qué gente puede ser esta? Un género de gente imperfecta, mutilada, truncada, unos hombres menospreciados, odiosos, viles, bajos, estériles, lascivos, deshonestos, débiles, morbosos, traidores, tímidos, alevosos, codiciosos, avarientos y glotones. ¿Así no era como se describía a los políticos en el siglo XVII? Sí, pues espérate que puede ser. Pero mira, por otro lado, para que veáis los demonios y ángeles que podían ser. Dice, el oficio que tienen en este mundo es oficio de ángeles. Es cantar con la dulzura de los cándidos cisnes, con los pasajes de los dulces ruiseñores, con la armonía del celeste movimiento. Bueno, pues estamos hablando de los castrati. Ya. Es verdad que estaban siempre en esa dualidad, eran queridos u odiados, ¿no? El tema de la castración, claro, es que esto es muy sanguíneo otra vez, ¿no? El tema de la castración... A ver, vamos por partes, porque aquí además hay muchos malos entendidos. No, y además sois todos chicos, entonces... No, bueno... aquí con el hacha. No, pero lo que sí es cierto es que, cuando estamos hablando de la castración, estamos hablando de las gónadas. De las gónadas, claro. Fíjate, estamos hablando fisno, de que... ¿eh? ¿Has visto qué fisno, no? Pero algunos yo también prometo ser también y mantener la finura hasta el final. Eso no consigo enfadarme. Bueno, pero para que un hombre, un chico en ese caso, ¿no?, fuera un castrati, habría que hacerlo a una edad muy temprana. Sí, ahí está la clave. O sea, y además es que las formas de hacer esta castración, que como tú dices, se hacía antes de la preadolescencia,
Pues claro, también era tela, porque la forma de hacerla era, al principio había varias maneras, ¿no? Una era atar unas cuerdas en los testículos que provocaban la necrosis. Era un proceso lento, agónico, dolorosísimo, pero claro, al necrosarse se iban atrofiando y acababan cayendo. Menos mal que lo estás contando suave, menos mal. Sí. Estamos todos aquí encogidos. Estáis doloridos. Vamos, mira, si bueno, vieras ahora mismo a Víctor, o sea, nuestro técnico, lo tenemos acojonado. Pues espera que tiene traca la cosa, espérate que no hemos empezado. Sigue con la cuerda, acongojado, porque ella ha dicho que va a ser muy fina. Muy fina. Él está acongojado. A ver, Marta. Profesor, si me lo permiten, trataré de ser fina, pero esta gente a veces no me lo permite. Vamos a ver. Otra manera era, bañaban al niño en agua o leche caliente, más bien en agua, porque no estaba el tiempo para desechar tanta leche, ¿no? Y entonces, claro, ellos decían que los testículos estaban más tratables. Luego se presionaba la yugular del joven, del chiquillo, claro, eso le provocaba un desmayo, y si ya con esto no estaba suficientemente dormido, le daban opio o ron. Cuando no le daban nada. Esa es la realidad. Y lo que hacían era sajar directamente la bolsa escrotal, y entonces, claro, se la arrancaban. Pero es que estamos hablando de mucha cantidad. Es que parece que esto es una cosa de los que han triunfado, ¿no? Los farineros, los cafareros y todos estos que hablamos luego. Pero no es real. O sea, yo he calculado que posiblemente en un periodo de 200 años se mascularan 800.000 niños. Y es una burrada, porque no todos estaban preparados para cantar. No, y además muchos de ellos fallecían. Morían, efectivamente. Morían por sepsis, por el propio exceso de droga, por mil... Pues si es que estamos hablando de una mutilación que claro, nosotros la vemos ahora, pero claro, en su época, sobre todo con la gran hambruna, las propias familias eran las que de alguna manera empujaban el hecho de tener a un castrati en la familia, porque eso les aseguraba un pequeño alimento. Si no triunfaban, claro, si triunfaban, por supuesto, ya estaban ricos de por vida, ¿no? Y todo esto, Marta, sí, porque el Papa había prohibido que las mujeres cantaran en las iglesias, en los escenarios. Exacto, Jesús. Y ahí viene toda esta escabechina. Claro, es que mira, yo no quería recurrir a esto, y además por deferencia al profesor, pero es que hay que hablar de Trillo con el manda huevos, porque que pasaran por todo esto tantísima cantidad de niños solamente por el hecho de que las soprano no pudieran cantar es bastante grave, ¿no? Pero bueno, es verdad que algunos triunfaban. Bueno, el tema es la testosterona, es evidente, más o menos, pues todo el mundo se imagina. La laringe tiene dos descensos, uno se produce a los 2 años y el segundo se produce en la adolescencia. Si no baja toda la laringe, la voz se mantiene aguda, pero claro, la caja torácica, los pulmones y demás siguen creciendo. Eso hace que haya mucho más poder a la hora de expulsar voz, de proyectar voz. Entonces, claro, superan a cualquier soprano. ¿Qué pasaba? Pues que, como habéis dicho, ni un 1% de todos estos niños triunfaban. Cuando triunfaban, era una maravilla. Y entonces tenemos a los Bernacchi, a los Senesino, a los Caffarellis y a toda esta gente, porque la ópera en aquel momento era el género masivo, y entonces eran como un Justin Bieber de hoy. A ese nivel estaban. Y como has dicho tú, Jesús, es que en España la cosa sale de aquí. O sea, hablamos de Italia como la cuna de los castrati, efectivamente, porque allí triunfaban además. Pero el invento, si se puede decir invento, esta barbaridad, realmente surge en España. Claro, lo que ocurre, pues que esta ambigüedad de la Iglesia, que por un lado prohibía terminantemente bajo pena de excomunión la práctica de la castración, pero al mismo tiempo contrataba para sus coros eclesiásticos el tener a este tipo de voces. Entonces, claro, no hay mucho registro, pero alguno queda. Si nos vamos a Burgos, en el 1506 nos estamos yendo, ya se dice que tomen un mozo caponado que tiene buena voz por mozo de coro. En Oviedo, en el 1582, están un tal Aro, Valdés, Queipo, otro que llaman Caponcillo. A ver, que están. Por tanto, claro, esa ambigüedad de la Iglesia, hasta que efectivamente ya se acaba este tema, ya prohíben terminantemente los castrati y empiezan a entrar las mujeres. Y ahora vamos con el tema de si eran buenos o malos amantes, que eso también es muy curioso, Sí, a ver, claro, ellos eran eunucos realmente. Todos sabemos las artes amatorias. Claro, literalmente. Entonces, claro, las artes amatorias de los eunucos eran muy valoradas por las féminas, pero también es que hay otra cosa que es fantástica, y es que no había anticonceptivos, y un castrati jamás podía dejarte embarazada. Entonces, claro, desde los palcos, las damas de aquella época les gritaban la famosa frase de bendito cuchillo, ¿no? Claro, bendito cuchillo, porque era muy, muy estupendo estar con ellos, ¿no? Se les define
como con piernas largas, nalgas desarrolladas, amplio tórax, piel pálida, y además hay un detalle común porque retratos hay muchos y no se hacía un retrato para cualquiera, o sea, el nivel de estatus social que tenían era elevadísimo, porque si no ningún pintor de corte se tomaba la molestia de retratarles. Pero sí que hay una cosa común en todos ellos, ¿no? Que si os dais cuenta es la ausencia de barba. Ninguno tiene barba, que era el toque de la virilidad. Primero porque, claro, no les crecía por la carencia de testosterona, pero es que además les hacía parecer mucho más afeminados, hasta el punto de que se cuenta que el propio Casanova cayó en las redes de uno, aunque luego no era tal, era un tal Bellino, no era realmente un castrati, era una mujer que se había colocado un falso pene. A la pobre mujer además la dejó embarazada y tirada en Venecia, que era muy propio de Casanova. Bueno, vamos con la peli de Farinelli. Bueno, de todas maneras, fíjate, todavía a día de hoy existen grabaciones de alguno de estos castratis, porque el último en fallecer fue a principios de este siglo, si no recuerdo mal. Bueno, de este no, del anterior, evidentemente, del siglo XX. Eso es. Moresi, que da un poco de miedo escucharla. Yo aviso que parece más una psicofonía. Alessandro Moresi. Bueno, sí. Vamos a escucharlo un poquitín. Sí. Hombre, hay que recordar que, bueno, evidentemente son grabaciones de principios del siglo XX, o sea, entre finales del siglo XX, y además es que a Moresi le pilla ya con 40 años, porque, a ver, aunque tú emascules a un niño, a los 30 años se puede producir un cambio de voz, y a Moresi estaba cambiando la voz, él acabó falleciendo solo en el más absoluto de los ostracismos. También le pasó una cosa, es el último porque él justamente nace 12 años antes de que por fin se prohíba esta ley. Entonces no tuvo tampoco grandes maestros que le supieran educar la voz. Claro, esta grabación, entre lo precario de los medios de entonces y yo creo la tensión que él tendría al estar haciendo esa grabación, pues hace que una voz que no es la que deberían tener y en la que ha quedado un poco escrito la voz que tendrían que tener estos castratis, ¿no? Que era tan sumamente angelical. Por eso, fíjate, la película de Farinelli, que la película en sí, en fin, para quien está bien para verla, pero vamos, y se permite además un montón de licencias, pero a la hora de hacer la banda sonora, el director tuvo que mezclar dos voces, la de una soprano y la de un mezzo-soprano, porque, perdón, un contratenor. Un contratenor y una mezzo, que era Derek Lee Ragin, que además es curioso porque es un contratenor norteamericano que es de color. Buenísimo, buenísimo. Sí, a mí me gusta bastante. Y yo lo conozco, bueno, lo escuché pues cuando obtuvo el gran premio del concurso de canto en Montecarlo en 1988 y la contralto Ewa Malas Godlewska, que también, bueno, es una maravillosa voz, ¿no? Y hicieron esa fusión de una manera digital para conseguir esa grabación, Farinelli. Para conseguir esa grabación, sí, hicieron como un morphing, ¿no? Como esta mezcla de caras que se hace cuando pasas de una fotografía a otra. Y bueno, el resultado está bastante bien. Hombre, a ver, podían haber tirado de los que tenemos ahora, porque hay ciertos contratenores, y tú lo sabes, David, que tienen una potencia, mira, un Maniaci o el propio Faccioli, ¿no? Que está haciendo ahora mismo furor, y que yo creo que lo que está viendo ahora también es un poco un renacer, de esta música barroca, porque están llenando teatros, y hay varios. Sí, bueno. Varios, y a la gente le está gustando mucho. Andrea Skoll, Oberlin, toda esta gente lo está haciendo fenomenal. Vamos, de hecho, en Francia, y ahora estamos escuchando Lascia Pioppianga, de precisamente esa grabación, esa mezcla entre Derek Lee Ragin y Ewa Malas, sí. Pero precisamente, aparte del propio Derek, tú has comentado a Fagioli, a Franco Fagioli, pero también hoy en día en Francia quien es un verdadero bombazo es Philippe Jaroussky. Jaroussky, sí. Jaroussky, sí, sí.
Sí, yo creo que está entre ellos dos. Ahí tienen un dueto el argentino y el francés, y están llenando teatros, y están llenando las óperas, y por supuesto interpretando además las piezas de Pórpora y de todos estos que se creaban especiales para los castratis, y que eran tan difíciles, porque claro, Farinelli mantenía una nota durante más de un minuto, y hacía esas caídas, lo que se llamaba la carcajada del capón. Entonces esas florituras son muy complicadas de interpretar, solamente unos privilegiados ahora lo pueden hacer, pero también es cierto que si educas la voz se puede lograr, o sea, no hay que llegar al tajo, ¿no? Y a esta cosa tan sangrante, y al cortar por lo sano, ¿no? No. Entonces, además, lo que es la voz del contratenor no deja de ser una voz, es un falsete reforzado. O sea, sí. Realmente su voz sería la de un barítono, sí, pero ellos lo que cantan es en un falsete, y además, bueno, pues con unas agilidades hoy en día y una técnica alucinante. Totalmente. No, y es una maravilla, y eso, hombre, para quien le guste, ¿no? Supongo que habrá gente más purista que a lo mejor este corte barroco no le vaya tanto, ¿no? Sí. Pero bueno, también es verdad que es que en España había una diferencia. Nosotros no teníamos este corte de ópera porque lo nuestro era más eclesiástico. Entonces, date cuenta que aquí Moretti está cantando un tema eclesiástico, no puede lucirse tanto como si estuviera cantando una ópera, ¿no? Entonces, bueno, hay que valorarlo como yo creo que como la única pieza que queda de un auténtico castrado, ¿no? Porque ahora mismo ya no existe ninguno que esté casado, o que se sepa. Esto que estamos escuchando es Reinaldo de Händel, ¿no? Es Rinaldo que sale en la película de Farinelli. No, pero digo la de Moreschi. Sí, la que está sonando ahora es la de Farinelli, que es el Aseyo Panga de Händel, que es el Deja que llore mi cruda suerte, maravillosa. Esa es la que está sonando ahora. Yo me refería a la antigua grabación, la de Moreschi. Sí, bueno, Moreschi tiene varias grabaciones. Todavía afortunadamente se conservan algunas, y curiosamente algunas de las grabaciones las hicieron en la misma Capilla Sixtina. Es curiosísimo, sí, ¿no? Él consiguió que menos mal, porque si no, la verdad es que su futuro hubiera sido negro. Él consiguió estar cantando allí hasta que se jubiló con 54 años, o sea que entró pues por la cosa de que le habían operado antes de la prohibición, y con esas estuvo ahí, y luego fue profesor durante un tiempo, y estuvo cantando toda su vida, o sea que dentro de lo malo, pues hombre, sobrevivió a todo esto, pero desde luego el que mejor se lo montó fue Farinelli, eso ya lo sabemos todos, y que es una realidad. O sea, Farinelli fue el crack, junto posiblemente con Caffarelli o Senesino, pero desde luego Farinelli sí, porque además también le tenemos, como habéis dicho, muy cerca, porque se vino aquí para cantar. Además es que él dejó, fíjate, su carrera en el top, o sea, tenía 32 años, estaba en lo más alto de su carrera, llenando 2 teatros, y sin embargo vino aquí a la corte para cantarle, bueno, más bien para levantar de la cama a Felipe V, ¿no? El animoso que lo de Felipe V, claro, daba para 50 programas, porque la vida de este hombre y sus desvaríos y ese problema tan terrible de bipolaridad que tenía, pues claro, le llevaba a meterse en la cama durante pues meses, ¿no? Y sin cambiarse de ropa y tal. Y así fue, él le levantó y le estuvo cantando durante muchísimos años solamente 4 arias. Hay que tener valor. Yo pienso a este pobre Farinelli cantando lo mismo toda la vida, durante casi 10 años, las 4 mismas canciones, y aguantando los desvaríos de este rey. Y en fin, ¿no? Bueno, pues a Farinelli se vuelve, o sea, bueno, le regresa Carlos III, que le dijo eso de a mí los capones no me gustan nada más que en la mesa. Y entonces ya dicen que no, o sea, dice a tu casa, a Italia, se va para Bolonia y allí muere. También dicen que de una posible depresión, que digo yo, si no se contagiaría aquí en la corte. Pero fíjate que muere con 78 años. Alucinante, porque la testosterona no es solamente que no te cambie la voz, es que también te produce fallos en la musculatura, una osteoporosis brutal. Y sin embargo este hombre fallece con 78 años, que es mucha edad para un castrado. Le entierran en los Capuchinos, de ahí, bueno, en la guerra napoleónica se destruye, le trasladan a la Cartuja, también hay un movimiento de huesos, como suele pasar, y al final le acaban exhumando, que de ahí un poco toda esta historia de tumba en tumba, porque hicieron la exhumación en el 2006. Y en realidad, a ver, tampoco es que se encontrara, yo no sé lo que andarían buscando tantas universidades y tantos científicos. Posiblemente saber un poco qué ocurría con esa garganta, ¿no? Que es lo que nos interesa a los castrati. Las conclusiones es que tenía una osteoporosis brutal, propia más de mujeres a partir de la menopausia, y una hiperostosis, que es una cosa que tiene mi madre en la columna, que no sabes cómo duele, o sea que debió de pasarlo, pero muy mal. Debido, pues eso, a que le dejaron ahí a medio hacer al pobre muchachillo. Y es lo que dices, hasta que no llega el siglo XIX,
toda esta historia de los castrati se sigue haciendo de manera indiscriminada y generalmente oculta, porque además es que era terrible, porque decían que los niños les había mordido un perro, que se habían decaído del caballo, ¿no? Porque claro, justificar o que te habían tenido una pequeña hernia inguinal, como Moretti de hecho aludió que es que tenía una hernia inguinal para justificar un poco que le habían cortado los huevillos. Así que al final has caído. Lo que ha dicho. Bueno, es verdad. No, pero fíjate, realmente Echando para evitarlo todo. Carlos, eres lo peor, ¿eh? Bueno, ahora ya puedes acabar la sección. Ya puedes, ya has pues caído en la trampa. acabo con el mandahuevos de Trillo, hombre. Todo este lío de niños y todo este follón. Si dejaran a las mujeres cantar, si es que siempre estoy con las mismas. Y ahora me estoy dando golpes hasta en el muslo. Bueno, ahora cuando termine la sección, como todavía puedes cantar hasta las 12 cantando y escuchando la escóbula. Después de ti, ya sabes, maestro, después de ti. Un besazo muy fuerte. Un abrazo grande. Chao. Un besito. Hasta luego. A ti, Marta. Hasta luego. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Bueno, y cuando son las 11 en punto de la noche, damos paso al Filandón. Tenemos casi una horita de Filandón en la que vamos a ir poniendo música continuamente de las muchas óperas y de autores que vamos a ir comentando, de las curiosidades, ¿no? Y me gustaría comenzar precisamente con algo que hemos escuchado ya en La Reina de la Noche, con la flauta mágica, con lo que es el coro del sumo sacerdote, ¿no? O Isis y Osiris, ¿no? El que Mozart, bueno, pues él ahí perfectamente hace una muestra de todo su conocimiento desde el principio, desde lo que es la obertura, esos 3 toques en la puerta para acceder, la masonería y la francmasonería, evidentemente. ¿Antonio? Es que lo que has dicho es totalmente verdad. Yo no tengo que añadir nada, solo que este coro, que se debería hacer quizás solo un programa de coros de Mozart, es que este coro abruma y planifica las dos cosas. No me quedo abrumado. Es bueno que los oyentes sepan que Mozart, igual que su padre, eran masones. De hecho, su padre, Leopoldo Mozart, entra a la masonería gracias a él. Él es el primero que se inicia, ¿no?, en 1784, y él forma parte de varias logias en Viena. ¿El padre? No, el hijo. El hijo. Padre entra después, posteriormente, un par de años después. Pero los últimos 7 años de la vida de Mozart prácticamente estuvo muy implicado en las tareas masónicas. De hecho, la flauta mágica es lo más conocido, pero le hizo pequeñas cantatas masónicas. Sí. Además, música fúnebre en la masónica. que no se escondía en el nombre, directamente. No la Clemencia de Tito también tiene una parte ahí también masónica. Es decir, ese simbolismo está presente. Si no conoces un poco su vida, pues es difícil a veces interpretar correctamente este tipo de música, incluido el Requiem, tan misterioso, ¿no?, de ese personaje que se lo encarga, que al final no le da tiempo a terminarlo, y que en el fondo era su propio Requiem, ¿no? Porque también cuando él muere, y muere de una forma muy sospechosa, como bien sabéis, a los 35 años, hay toda una especie de misterio alrededor de ese Requiem, de ese personaje,
de esos hermanos masones y sobre todo de las causas de la muerte, donde yo he oído más de media docena de teorías, ¿no? Desde la triquinosis hasta un fallo renal. Entonces, ese es Mozart, es decir, el gran genio que creó mucha incomodidad en la época, pues sencillamente porque estaba por encima de la media y sobre todo por esos coqueteos con lo esotérico, con lo mágico, con lo masónico, que a buen seguro tampoco lo reportó demasiados amigos, sino más bien enemigos. Entonces todo ese componente de alguien tan prodigioso como fue Mozart, queda también muy bien reflejado en esa música de la que era capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? El Così fan tutti, por ejemplo, es una maravilla y sin embargo no tiene nada que ver con esto. Es decir, podía hacer lo serio y lo bufo con la misma facilidad y también con la misma profesionalidad. Y también te podía hacer el Confutatis, bueno, que es una recreación posiblemente de cantos muy antiguos. Sí, Antonio, tú intervien cuando quieras, evidentemente. Decir que en esta ópera se ve que es una masonería puramente masculina. Ha tardado muchísimo la masonería en abrirse a las mujeres, comentando con lo que decía antes Marta, y si se examina bien el libreto de la flauta mágica, hay una profunda misoginia. Es decir, que hay un ataque a las mujeres considerándolas malvadas, perversas casi por naturaleza. El personaje femenino, el protagonista, la reina de la noche, por supuesto, la reina de la noche, pero también la la hija, sin embargo, es buenísima. La hija es buena y realmente compensa. Pero es que lo que dice la ópera es que el varón ha de guiar totalmente a la mujer y la mujer debe obedecer al varón, que es hasta cierto punto superior y la guía por el camino de la sabiduría, sin duda alguna. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, que Mozart acepta ese momento social en el que a las mujeres todavía no se los consideraba, sino como había enseñado el mismo judaísmo y cristianismo casi hasta hoy. Lo que sí que es curioso, incluso antes mencionaba que incluso en los propios decorados, cuando estaban ya no solo el libreto y la música, que, bueno, como bien decías, Jesús, a lo largo de muchas composiciones de Mozart, pues ya se ve toda esa clara influencia de la masonería, ¿no? Incluso a nivel de la armonía. Pero en los decorados, por ejemplo, cuando este coro que estamos escuchando se celebra en el interior de una pirámide, en el que hay, o sea, lo que es una cúpula toda de estrellas. O sea, cuanto menos ahí hay un simbolismo enorme. Todo ello es simbolismo. Además se sabe perfectamente que esta ópera está muy inspirada en lo que él conocía prácticamente. Él practicaba, dentro de los ritos masónicos, él practicaba el rito de Zinzendorf. Y ese rito es todavía más simbólico que la simbología pura de la masonería, que es muchísimo, ¿no? Entonces, él intentó reflejar en esta ópera, todo aquello que él practicaba de forma continua en las distintas logias. Dicen que incluso fue apadrinado por el naturalista Ignaz von Bohr y Bohr sería Zarastro. Dice que posiblemente el papel de Zarastro estaría basado precisamente en este personaje, que él fue el que le incluyó y que, por lo que se ve, tampoco le debía tener mucha gracia, porque en fin, Zarastro tampoco queda muy bien dentro de lo que son los personajes de la ópera. O sea que hay toda una representación de su propia vida reflejada con distintos símbolos y señales en la flauta y otra mágica. Cosa que es que en esta ópera Mozart acepta un libreto en alemán. Ya no está escrita en italiano, y eso es muy importante, porque quería que llegara el mensaje bien directo al pueblo. El libreto es alemán. Sí, porque Don Giovanni o Così fan tutti, pues allá es otro tipo de lenguaje. Y seguimos con Mozart, pero en este caso con las bodas de Fígaro. Bueno, aquí, evidentemente, ahí estamos escuchando la magnífica voz de Hermann Prey. Hermann Prey, evidentemente, cómo no, las bodas de Fígaro. Bueno, en las bodas de Fígaro, eso ya es otro. Aunque, bueno, no hay tanta simbología, pero sí que hay un divertimento muy claro, muy abierto, y una crítica social también. También hay una crítica a dos cosas, sobre todo a los maridos y a la gente, digamos, que no tiene una fidelidad como debería en el matrimonio, y las mujeres aquí, curiosamente, salen triunfantes en el juego, y son los maridos, aún
aunque también triunfa Fígaro. Ciertamente, hay un juego que a mí me gusta mucho porque hay como una especie de... como si Mozart hubiera dicho, bueno, he sido un poquito malo con las mujeres en otros sitios y aquí le voy a dar una mayor cancha, de tal modo que la condesa termina venciendo sobre el conde. Y otra cosa que puedo decir, en esta ópera que se desarrolla en Sevilla, tiene un fandango que está al final, que yo creo que es el fandango más bonito que existe. No sé si es porque a mí me gusta mucho Mozart, pero desde luego es el fandango más maravilloso. De todas formas, y luego escucharemos, porque luego entraremos en Don Giovanni, Don Juan, evidentemente, sí. Pero fíjate, las bodas de Fígaro se celebran en Sevilla, Don Juan, ambos estamos hablando de que los textos son, primero, ocurren en España y segundo, los textos sobre los que basan son obras españolas. No. Las bodas de Fígaro es un texto de Beaumarchais. Sí, es un texto de Beaumarchais. Es verdad. Don Giovanni, no, es que es Lorenzo da Ponte. Claro. Es que es el libretista. Pero la obra otra cosa es la ambientación, que no tiene nada que ver. Sí. Claro, una cosa es el libretista y otra cosa es la obra, sí, efectivamente. Claro, sí, sin embargo, Don Giovanni sí está basada en un autor español. Y poco conocido, además. De todas formas, él tenía una gran querencia por España. Sí, pero porque era la época. A ver, no olvidemos Calderón de la Barca, no Cervantes, no Lope de Vega, Calderón de la Barca marcó muchísimo la literatura europea y también la música. Es decir, por alguna razón, se sabe, ¿no? Muy bien, también por los temas que trataba Calderón de la Barca, esa influencia llegó. Y entonces, fíjate que en el caso de Don Giovanni, el autor es Antonio de Zamora, es muy poco conocido, porque podía haber buscado algo de Tirso de Molina, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, es Antonio de Zamora, pero los temas españoles llamaban mucho la atención. Solo tienes que ver también, pues, Bizet, ¿no? La Carmen de Bizet, y cantidad de obras que están, El Barbero de Sevilla, de Rossini, etcétera, etcétera. Igual. Pero Don Giovanni es que es un prototipo, porque es el prototipo del Don Juan, del ligón, del castigador de mujeres. Bueno, de hecho ahí estamos escuchando la escena en el que lo que hacen es leerle el ayudante de Don Juan. El famoso catálogo. El catálogo, sí. El catálogo ecuesto, ¿no? Entonces él le está mostrando a la mujer pues todo el catálogo. Dice que en España son 1003. Son 1003. Sí, va haciendo ahí ese catálogo de esa figura de Don Juan, una figura que evidentemente, ha sido utilizada en la literatura, y en el teatro, todo y más, ¿no? De hecho, el Don Giovanni creo que tiene un subtítulo que es El libertino castigado. O sea, que tiene ese subtítulo. Y es muy interesante para los alemanes. El español es, ante todo, orgulloso. Sí. Y eso es lo que dicen. En Alemania se dicen dos cosas respecto a los españoles. Dice, cuando hablas muy mal, dice, hablas alemán como una vaca española. Eso es lo primero. Más por otra parte dice, stolz, orgulloso, wie como ein Spanier, orgulloso como un español. Y al final, el uomo di sasso, el hombre de piedra, el comendador, le dice a Don Giovanni, pentiti, arrepiéntete, y el otro le dice, no, dame la mano, écola, aquí está, pentiti, no, y no se arrepiente y va al infierno. O sea, es un tipo orgulloso que la mantiene, sostenella, no enmendalla hasta el final. Y al infierno. Por cierto, no sé si sabréis que yo he hecho el convidado de piedra en un corto. He sido el convidado de piedra. Nos creemos todo, pero... Sí, está en internet. Qué bueno. De todas maneras, fijaros, estamos hablando, aunque es en italiano, pero la música de Mozart, la música, digamos, de esta época, no tiene tampoco mucha diferencia con la música que se estaba haciendo de la ópera italiana en aquel momento. También es cierto que Mozart estuvo mucho tiempo en Italia. Es verdad, pero aquí se va liberando un poco. Aquí hay ya, en algún momento, oyendo, no sé, yo la habré oído, Don Giovanni, no sé, 30, 40, 60 veces. Bueno, vamos a poner la conozco de memoria. Y realmente creo que en algunos momentos hay hasta acordes que son preludio de Wagner.
Es decir, que se ve que esto es música alemana. Claro, luego hablaremos de Wagner, porque ya también viniendo mucho más en el tiempo, pero sí que hay una gran diferencia. Habría que separar esas óperas, ¿no? Esa ópera italiana, esa ópera francesa, esa ópera alemana, etcétera, etcétera. Hombre, y además, lo que pasa que eso se alimenta mucho también desde los propios países, porque Verdi y Wagner se convierten en símbolos nacionales en sus respectivas naciones. Wagner, por cierto, que luego lo tuvo bastante orgulloso. ¿Sabes lo que le dijo a Nietzsche, no? Para intentar demostrar que era muy amigo de Nietzsche, le dijo un día: querido amigo, esté usted en mi corazón. Dice, justo entre mi mujer y mi perro. Entonces, era realmente una buena cosa. Lo lanzó bien, ¿eh? Por cierto, técnicamente estáis hablando de la relación o de la deriva que puede haber entre Mozart y Wagner. No es eso, es que simplemente era tan adelantado a su época Mozart y utiliza tanto ya la disonancia y el larghetto, de alguna manera en la nota blanca, que influye no solo en Wagner, también en Mendelssohn. En Felix Mendelssohn influye muchísimo. Sí. Es verdad. Y entramos de lleno ya con la ópera italiana, evidentemente Rigoletto de Verdi, con la maravillosa, la impresionante voz de Pavarotti. Y Verdi, yo creo que si a Italia le quitan Verdi, se queda en el 50%. No, yo creo que Verdi fue esencial, ¿no? En la época, además, en que Verdi resurge, compone. Estuvo muy desanimado al principio cuando compuso Nabucco. No te creas que al final tenía muchas ganas de componer más óperas, pero bueno, menos mal que se motivó y empezó pues a componer las grandes óperas, no solo italianas sino universales. Fíjate que esta aria que estamos escuchando, la Donna Immobile, es decir, la mujer es voluble, fíjate ya un poco lo que decía también Antonio, ¿no? Ese concepto que había de la mujer sí. En aquella época. Esta es un aria que compone en el último momento. Esto no formaba parte de la ópera, el Rigoletto, pero el tenor quería lucirse. Y entonces en toda la ópera no había un aria que él pudiera expresar sus voces cánoras y dijo, componme algo expresamente para mí. Y al final, en el último momento, él compone este aria, la Donna Immobile, y al final, pues, al duque de Parma. Jesús de nuevo insistiendo en lo del mito de los tenores. ¿Sí? Estaba acordando, porque no sé... El ego de los tenores. No me acuerdo quién sería si la nota real, lo que no sé es quién era en concreto, que bueno, es un caso en Estados Unidos que un tenor exigió, le caía fatal el soprano el que había por allí, y le dijo que él ponía solamente una condición, y es ganar $1 más que la soprano. La soprano. Entonces la soprano decidió trabajar gratis, ganó $1. Sí. Pero él ganaba siempre más que la soprano. Tiene razón Jesús, pero fíjate si le hizo caso a la petición, que luego Rigoletto sabe que no ha matado al duque de Mantua porque se oye en la lejanía la Donna Immobile al final. Es decir, está cantando tras las bambalinas, ¿no? Es decir, que lo incorpora ya plenamente al desarrollo y sobre todo al final ese terrible. Sí. La donna immobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero, sempre una amabile, leggiadro viso, il fiato il riso e menzognero. Y seguimos con Verdi porque de Rigoletto nos vamos a otro tema famosísimo, y estamos hablando del Brindis de la Traviata. Liviamo l'eretica, che la bellezza infiora, e la fuggevol,
Esta ópera La Traviata, que además también tiene, bueno, muchas curiosidades. Ya no solo es incluso pugnas entre lo que podía ser, en este caso, el tenor y la soprano, no en esta escena, sino, bueno, históricamente, no sé por qué La Traviata siempre ha dado lugar a grandes discusiones, incluso en la propia escena, de interrumpirse la función, pero sí que, bueno, además, incluso hay algún área que tiene curiosidades, ¿no? Tiene alguna anécdota, si no recuerdo bien. Tiene, bueno, todas ellas. Todas, sí. Todas, empezando un poco por el argumento, ¿no? Que está basado en un hecho real, en una mujer que existió, que era Marie Duplessis, que es la dama de las camelias, que escribe Alejandro Dumas, el hijo. Pero mucha gente, fíjate, muchos de los oyentes que estén escuchando esto, ¿sabes lo que le puede recordar? Los que no les guste mucho la ópera, pero sí les guste mucho la película. Es en Pretty Woman. Pretty Woman, cuando el protagonista... Hacia el final de la película. Claro, ¿no? lleva a Julia Roberts a la ópera, te lleva a esta ópera, que fíjate el simbolismo que hay, que mucha gente no lo capta, porque estamos hablando de qué papel es el que está haciendo Julia Roberts, ¿no? Y sin embargo, la Traviata, un poco así, por decirlo así, como la descarriada, está haciendo referencia a una mujer, a una cortesana parisina, que fue cortejada por muchísima gente, entre ellos por Alejandro Dumas hijo, y quedó tan obsesionado por ella que hace una obra de teatro y luego, bueno, hace una novela y luego se convierte en obra de teatro y luego se convierte en ópera. Bueno, pues muere a los 23 años, como bien sabes, Marie Duplessis, y se convierte en una especie de mito. Bueno, pues cuando escucha Julia Roberts esta ópera, se queda totalmente impresionada. Y lo que se dice que la ópera o te engancha al principio y ya te enamoras definitivamente, o no. Luego te puedes reenganchar, pero nunca va a entrar en tu corazón, ¿no? Que es un poco lo que dice el protagonista. El argumento de utilizar la ópera como elemento simbólico para recrear determinado tipo de actitud o de forma de pensar es muy utilizado. Por ejemplo, en el cine es muy habitual. Estaba pensando, por ejemplo, en el comienzo de Los Intocables, cuando Al Capone, que es el malo, está emocionándose llorando yendo payaso. Claro, y pones un tipo que se va a ser el tipo malvado, que está ahí el pobre llorando todo emocionado ante la belleza de lo que está escuchando. Hay que decir que esta ópera es la más representada universalmente. Se ha dicho que no hay día del año que no se represente la Traviata en algún teatro del mundo. Sí, y ahora, bueno, vamos a la marcha, la marcha triunfal de Aida, de Verdi. Y además es que es una ópera que es curioso, porque evidentemente esta ópera se estrenó en Egipto, pero sí que tiene se representó, fue un encargo que él recibió, que se representó en 1871 y por la cual, pues cobró más de casi 150.000 francos, pero lo que sí que existe una creencia que la gente piensa que fue una solicitud para la inauguración del canal de Suez, que fue en el año 69, ¿no? Y realmente no es así, o sea, a él se lo pidieron realmente para componer más que una ópera, una oda, ¿no? Hacia lo que sería la apertura del canal de Suez, pero él declinó, la petición, ¿no? Porque él con mucho orgullo decía que él no escribía esas piezas ocasionales, no, si acaso una ópera sí, y una ópera pues evidentemente que dedicó a Egipto y bien que se estrenó allí, pero que él escribir una canción, como él decía, eso a él no le valía, ¿no? Una cosa que yo quisiera resaltar de esta ópera, que es una obra maestra absoluta, o dos cosas. La primera, que aquí Verdi en cada personaje tiene un leitmotiv, sobre todo en la que es la opositora de Aida, a Masaris solo se ve la esclava etíope, que es Aida, y luego Radamés, que es el otro. Radamés, me refiero a la hija del faraón que está enamorada de Radamés. Amresis. Eso es. Amresis. Amresis, sí. Yo decía Saris, ¿no? Amresis. Amneris. Ahora, Amneris. Bien, pues esta mujer tiene un leitmotiv a lo largo de toda la ópera. Y eso es, digamos, un pendant, una contrapartida al leitmotiv, al estilo de Wagner. No tan fuerte, pero él lo acepta y lo desarrolla. Y la segunda cosa que yo creo que hay que notar es que Verdi era un hombre muy mayor, cerca de los 80, cuando compone esta obra. Es decir, que tuvo una creatividad impresionante hasta el final,
Cuando compone Falstaff tenía 84 o por ahí. O sea que es portentoso. A mí me parece maravilloso. Es absoluta esta obra. Mira, esta es, por ejemplo, una de esas óperas que incluso se ha adaptado al cine. Si no recuerdo mal, en 1963, incluso la que hacía de Aida era Sofía Loren. Es verdad. Entonces, bueno, pues es una de esas producciones, de esas... Independientemente de todas estas óperas que hoy en día pues ya se han llevado a lo que antes estábamos diciendo, se han popularizado, se han hecho DVDs, se han grabado con multicámaras y afortunadamente, aunque se grabaran en un teatro, pero bueno, están al acceso de todo el mundo, ¿no? Y no solo eso, sino que además, fíjate, se llevó al cine, incluso también se ha hecho un musical. Pero acceso de fusión, porque hay que tener en cuenta que... De Elton John. No, pero decía que durante mucho tiempo hay que tener... Es que no se puede olvidar que la ópera era tan absolutamente esencial dentro de lo que era el mundo musical. El primer disco de la historia que vende más de 1 millón de ejemplares es de Caruso. Es la primera grabación de Caruso. En 1902 vendió ya 1 millón de discos. O sea, fijaros lo que eso significa en volumen, ¿eh? Entonces, realmente tenía un impacto enorme en la sociedad en el momento que se consigue difundir y no limitar solamente a la acción en directo. Pero es lógico, antes de la aparición de otros medios audiovisuales posteriores y tal, la ópera era el espectáculo integral. Exacto. Que lo asumía todo lo que luego posteriormente pasa al cine, escenografía, música, interpretación, todo. Lo que pasa es que... no existe una competencia entre ambos una vez llegado el cine, pero sí que es cierto que representan más o menos la misma figura en distintas épocas. Lo que sí, además esta melodía se ha hecho absolutamente popular, ya no solo por el mundo del cine, sino en que hoy en día se canta hasta en los estadios, o sea, lo único que lo hagan en los estadios de deportes para corear, o sea, es el himno italiano. No, pero independientemente de eso, independientemente de eso, en las celebraciones, no la marcha de Aida, hoy en día el único tema que es el We Are the Champions, ¿no? Sí. Que es el único que hoy en día lo ha superado a nivel deportivo, pero esto yo lo he escuchado tararear en estadios de fútbol para animar al equipo. La importancia de Verdi fue tan enorme que durante mucho tiempo se consideró que tenía que derivar el himno de Italia unificada directamente de alguna de las obras de Verdi, porque canciones como la que acaba de citar Jesús, del coro de Nabucco, que era la representación de la identidad italiana, se utilizó en ese sentido. Entonces, claro, era muy importante en la época. Entonces, claro, todo eso desbordaba lo que sería simplemente el conocimiento de la gente que lo podía escuchar en directo. Cuando he contado la anécdota de Caruso del 1 millón de discos, es que hay que tener en cuenta la dificultad que había de que tuviera la difusión que tiene ahora. Ya tenemos radio, televisión, por ahí de todo. Sí, pero eso no existía hace 100 y pico años. Hasta Fitzcarraldo, ¿te acuerdas que intentó crear un el intento de hacer un teatro de ópera en Manaus para que cantara y llevar a Caruso allí a Manaus, ahí al trópico. Eso era un ídolo. Esta versión, lo que me gusta de la que tú has escogido es que muchas veces, por la popularización que tú dices, se tiende a interpretar la marcha triunfal muy deprisa. Es verdad. Y no es así. Como lo hagas muy deprisa, lo matas, porque aquí la velocidad es enemiga de la belleza. Sin embargo, esto tiene que ser un poquito maestoso, es decir, que tiene que tener un swing rodante que sea verdaderamente majestuoso en su marcha y no demasiado rápido. Eso te iba a decir, Antonio, es que es una obra épica y tiene que tener su épica. Sí, eso le pasa. Pues a toda velocidad lo liquidas. Y ahora vamos a cambiar de autor y nos vamos con otra obra en la que hoy en día es una de las más representadas en el mundo dentro de ese ranking de los top 100. Pero lo que sí que es curioso es que cambiamos evidentemente de compositor, seguimos en lo que es la ópera italiana. Esto es Madame Butterfly, Giacomo Puccini, y lo que es curioso, que el estreno de esta ópera, pues la crítica lo vapuleó y tuvo muy mala recepción por el público. Siempre es curioso, había menos rivalidad entre los compositores que entre los cantantes. Es interesante, es decir, en el caso italiano había una buena relación, no era un tema de donde hubiera enfrentamientos entre ellos. Y Verdi respetaba muchísimo a Puccini y le consideraba una persona de valía también. Sí, pero Verdi estaba un poco al margen. Hubo la primera etapa, a principios del siglo XIX, había un triunvirato ahí, que era Bellini, Donizetti
Donizetti y Rossini, que cuidado, sí tenían sus dimes y diretes. Sí. Luego ya Verdi, por supuesto, ya crea en fin, una especie de norma, ¿no?, prácticamente operística, y luego está el verismo, cuando ya llega pues el Leoncavallo, en fin, la caballería rusticana, todo lo demás, que ya va variando. Pero al principio sí que había mucho pique porque pero porque un mercado más pequeño, claro, además, porque la ópera italiana abarcaba un poco las pautas del resto de la ópera universal. Es verdad. Bueno, pero esta ópera es fantástica. Sí. A mí lo que me parece es que inaugura Puccini en la música italiana el rompimiento de que la ópera ha de ser una serie de recitativos, luego unas arias y luego viene otro movimiento y tal, mientras que aquí es todo absolutamente seguido, lo cual la música no tiene intervalos, e incluso los recitativos, por ejemplo, en Tosca, si se examina la música, hay gran cantidad de recitativos. Sí. Sin embargo, es maravilloso cómo fluye toda la ópera seguida. Lo que sí que es curioso es que en Madame Butterfly precisamente hay un momento en la historia en el que, bueno, pues se hace evidentemente problemática, sobre todo su ejecución en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque tiene unas connotaciones muy negativas, sobre todo por lo que es el protagonista masculino, claro, que es el teniente Pinkerton. Benjamin Franklin Pinkerton. También me la llamarlo Benjamin Franklin. Y precisamente durante los años de la Segunda Guerra Mundial, durante los años que duró esa Segunda Guerra Mundial, pues se suspendió cualquier, de hecho se prohibió el hacerlo en Estados Unidos. En Japón, pero claro. Es lógico. Hombre, claro, porque al final la protagonista abjura de los dioses, rompe lo que había sido, decía que ya no era su bandera la japonesa, la estadounidense, y al final, antes de suicidarse, pues rompe la bandera y rompe todos los símbolos. Y eso que empieza la ópera con el himno norteamericano tremendamente y cantado gloriosamente. La verdad que el nombre del lema de Butterfly no inspiraba tampoco mucho respeto, ¿no? Porque eso de que se llamara Chio-Chios. Chocho-san. Chocho-san. Sí, yo lo quería hacer un poco más suave. Pero Abominazione. No es serio. Bueno, pues su salida es de esas dramáticas, ¿no? Y su criada se llama Suzuki. Sí, ¿verdad? Suzuki. Sí. Como los coches. Sí, las motos. Por cierto, ¿sabéis cuál era la gran pasión que tenía ya como Puccini? Los coches. Los coches. Claro que sí, los coches. Tuvo uno de los primeros coches italianos, ¿no? Claro, bueno, de hecho es el primer todoterreno de Italia, es gracias a él. O sea, es con chapa reforzada, con ruedas articuladas, porque él no quería un coche solo familiar que le trasladara de una ciudad a otra. A él le gustaba la caza, otra de sus pasiones. También fumaba como un carretero. Bueno, todo el mundo fumaba en esos tiempos. Pero por desgracia él murió con un cáncer de garganta y casi seguro por la cantidad de cigarrillos que fumaba. Pero el impulsor de esos todoterrenos, cuando él se lo dice a la marca Lancia, a Vincenzo Lancia, es él. Porque él quiere tener un coche que se pueda meter. ¿Qué tiempos hablamos de que el que tenía la marca era el que la había creado, ¿eh? Sí, él lo decía, pasa el tiempo, ¿eh? Pagó ahora una buena cantidad, 35.000 libras en aquella época. En fin, liras. Era una cantidad excesiva. Pero gracias a él. Y él tuvo un accidente que casi le cuesta la vida. Además iba con su mujer, con su hijo. En fin, tiene un accidente, él se fractura la pierna, los demás quedan ilesos. Pero eso sí que le replanteó toda una etapa de crisis donde, en fin, incluso dudó si seguir o no seguir componiendo, porque entró en una especie de depresión gracias a eso, a esa manía suya de ir a mucha velocidad. Claro, mucha velocidad en aquella época. No hay nadie, presidente, de todas formas era lo mismo 20 kilómetros por hora. Por ejemplo, con Madame Butterfly, como ya he dicho, su estreno fue un fracaso, y además es que eso a él le conllevaba que era un gran inconformista. De hecho, la versión que se estrenó no es la que hoy en día escuchamos, porque la fue cambiando en progresivas ocasiones, tantas como en 3 años la reescribió. Eso no es el único caso, pero no es el único caso, 5 veces. De modificación de una obra a lo largo del tiempo, porque el propio autor va descubriendo. Tener en cuenta que es que ahora todo queda registrado, no solamente las partituras, sino que hay registro auditivo, audio inmediato, pero en aquel entonces no era tan frecuente. Entonces, sí había modificaciones con el transcurso del tiempo, se iban adaptando, porque también ellos tenían en cuenta la opinión del público, que es una cosa muy importante. De hecho, Puccini, no es que me acuerdo qué caso, se vio... era Caruso interpretando una obra de Puccini que creo que el público no le gustó. No me acuerdo si era de Puccini o de Verdi, pero
el público más manifestó, bueno, que no le había gustado como le había hecho, y bueno, le entró casi una depresión y no volvió a hacerlo cantar nunca más. Es decir, les afectaba muchísimo, porque era una manera de saber cuál era el impacto que tenían sobre la gente, sobre su público. Y otros lo hacían al revés, porque, por ejemplo, no en el ámbito operístico, pero en el ámbito de la gran música, cuando a Stravinsky le patearon la consagración de la primavera, dijo, pues ahora no queréis ter caldo, 3 tazas. Bueno, de hecho, respecto a eso recuerdo una anécdota. Además, ha sido conocida relativamente hace poco. En el 2013 salió una noticia diciendo que los Rayos X habían desvelado el final original de la ópera de Medea, de Cherubini. Porque cuando estrena Cherubini, Medea, estamos hablando del final del siglo XVIII, dice, es muy larga. Y entonces cogió una depresión y tachó toda una parte de la ópera para hacerla más corta. Entonces, eso se ha conservado y gracias a distintos procedimientos avanzados, pues un equipo, ¿no?, de Rayos X han conseguido recuperar un área final, el original de Medea, pues porque él lo tachó con betún. Entonces, bueno, pues gracias a que ese sistema no era para borrarlo de forma definitiva, ahora sabemos cómo termina realmente la ópera Medea, que él tachó porque no le gustaba que fuera tan larga al público. Sí, es verdad. Bueno, y estamos escuchando, bueno, precisamente una de las famosas arias, o la más famosa de Madame Butterfly por Callas, y ahora nos vamos, como tú decías, a Tosca, que además tiene esas dos romanzas que son, romanzas, eso es en Zarzuela, esas dos arias que son absolutamente conocidas. Por una parte tenemos Visidarte, que es para mujer, ¿no? Y el Luceván Lestelle, que es el de Mario, que además, bueno, ahí cantado por Hay que hacer patria, además por un grandísimo cantante por Carreras. Lo que además en esta obra Puccini, y eso es algo que poca gente sabe, bueno, hay un contexto histórico, el que cuando, bueno, pues es que Napoleón invade el norte de Italia, toma, bueno, pues incluso luego marcha a Egipto, luego cuando vuelve a Francia se autoproclama emperador, ¿no? Y a partir de ahí, lo que sí que mucha gente no sabe es que dentro de todo la historia, el melodrama que conlleva la obra Tosca, sí que hay un trasfondo político, el trasfondo político que él está viviendo en aquel momento y que se ve en un Te Deum, ¿no? Porque él incluso está absolutamente contento para conmemorar lo que fue esa supuesta derrota que él pensaba de Napoleón, ¿no? Y habría que citar también al principio, como aria muy famosa, Recóndita Armonía de Tosca, que también es bellísima. Y dejamos Puccini para irnos a otro cantante italiano, a otro compositor italiano. ¿Y Turandot?
¿Y no es un Norma? Bueno, pero es que, Bueno, es imposible. ya. Es imposible. Por Dios. Hay tantas y tantas Yo obras. que me iba a Áreas arrancar. favoritas. Nessun dorma. No, pero esa no la he querido poner. No por la he querido favor, poner. por favor. No he querido ponerla porque, bueno, además es que ya sería repetir Pavarotti. Dejaremos Turandot. Qué manía con Pavarotti, que mejor la de Corelli. No. Ahí ya sabes que es una cuestión de gustos y no. Pero sí, ya sé que me estás chinchando. Pero si estamos escuchando a Carreras, pues evidentemente quien fue durante gran parte de su carrera artística pareja fue pues la gran voz de la ópera, Montserrat Caballé. Y ahí escuchamos con Norma y Casta Diva. Muy bien. Sí, maese. Os voy a contar una anécdota. Estaba con este aria de Casta Diva y el director, que no recuerdo el nombre exactamente, le dijo a una de las violonchelistas que había allí, dice: señorita, ¿usted se da cuenta que tiene entre las piernas algo que nos haría felices a todos y se limita a rascarlo como una loca y tal? Y se podía entender muy mal esa frase, pero bubal. Ya te digo. ¿Qué pasa? ¿Que no le gustaba cómo tocaba el cello? No le gustaba cómo tocaba el cello, pero lo dijo cello. de una manera, no sé si fue Tomás Bicham, puede ser. Dice, eso, ¿se da usted cuenta que tiene un instrumento entre las piernas que podría hacernos felices a todos y se limita a rascarlo? Sí, Jesús. Es curioso, ¿no? Tenías- Esta ópera de Bellini, fíjate que compuso ópera Bellini, pero sin embargo esta es la más conocida, ¿no? Es Sí. como si se lo hubiera escrito Norma y se olvida uno, pues eso, de la sonámbula, ¿no? Eso ocurre cuando tienes éxito excesivo con una obra. Es lo ¿no? que el- pasa, es lo que pasa. No, Bueno, es hubo- como que pero hubo gente que solo escribió una ópera. Sí. O sea, porque Cuando muchos, tienes una obra todos estos así, compositores genial. que estamos hablando compusieron muchísimas, lo que pasa es que luego al final ha pasado a la posteridad una o dos, bueno, en el caso de Verdi, más de una docena, que eso tiene mérito, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Beethoven solo compuso una, que era Fidelio. nada más. Incluso hubo gente que le propusieron escribir una ópera, como era Brahms, y dijo una frase célebre. Dice: prefiero casarme antes que escribir una ópera. Y tampoco se casó, ni escribió ninguna ópera. Y algunos que a lo mejor escribieron más, pero solo se les conoce una, porque Aunque- Paglia ha sido la caballería rusticana. Claro, Mascagni con la de caballería Mascagni, rusticana, pues ha Leo quedado Cavallo. Sí, bueno, y son óperas más cortas, además. Son Porque son cortas. más, Es que eran mucho operitas. más de cortas. una hora y cuarto, lo cual ya es raro en una ópera, ¿no? Que se lo digan a Wagner. Que él, si no hacía ahí una de 4 horas. Necesitaba no. un tiempo ahí para hacerlo bien. Pero pues digo que Norma, y se quedaba. En concreto, este área que estamos escuchando, la de Casta Diva, ha formado parte también de películas, como Atlantic City, por ejemplo. Muchas. Y es una de esas que, si se sabe un poco el argumento, en el fondo es una plegaria que dirige Norma, que estamos hablando que es una sacerdotisa druida, una plegaria a la luna. O sea, que es todo una reminiscencia muy, ¿cómo te diría?, muy bucólica, en un momento en el que este área, y se sabe además, ha hecho llorar a muchísima gente. O sea, pues en el momento especial que tú lo colocas en una escena de película, o cuando tú estás escuchando esta ópera y estás en una situación emocional, vamos a llamarla sensible, son de las áreas que te va directamente al corazón y te saca alguna lagrimita. Me río yo lo de la furtiva lágrima. Bueno, pues... Oye, y a propósito de sí. la caballería, hay que decir la opinión de Herbert von Karajan, a quien le entusiasmaba esta mujer. Dijo en algún momento que, según su opinión, esta Montserrat tenía sencillamente todo lo que una cantante puede desear tener en cuanto a la voz. Tenía un instrumento envidiable, maravilloso, era, como yo diría, la voz, ¿no? Lástima, bajo mi punto de vista, que no se le entendía nada. O sea, se podía inventar, para mí se podía inventar la letra, que tampoco... Es un privilegio de las sopranos, ¿eh? En líneas Hombre, generales es a las cierto, sopranos es cierto que la se le entiende poco. tesitura, pero no sé, a otras de la época, Mireia Freni y tal, pues sí que se les entendía perfectamente. A las Sutherland. actuales cada vez mejor, ¿eh? Eso se ha ido mejorando muchísimo. Ahora se cuida mucho. Es que ahora empieza a ser un requisito ya importante el que tenga un... Es que eso es un cambio de la modernidad
modernidad y Sí, de la bueno. globalización. De la globalización. Bueno, hemos pasado por varios españoles, evidentemente, y ahora, como tú bien decías, Ahí está. una furtiva lágrima de Donizetti, del Elixir d'Amore, evidentemente por la voz maravillosa, técnicamente, de Kraus. Quelle festose giovani invidiar sembro, che più cercando io vo. Sí, Jesús, estamos Sí, aquí hablando a micro cerrado y escuchando a la vez. Claro, Donizetti, ¿no? El Elixir d'Amore, como no, tenía que figurar en esta pequeña antología. Donizetti, que escribió muchísimas óperas, se le atribuyen 75, ni más ni menos, es verdad que hay una media docena que son muy conocidas, pero esta en concreto hay dos, que yo recuerde, que tiene casi el récord de rapidez. El Elixir d'Amore tardó 14 días, solo superado por Rossini, que entre Turnedoz y Canelones componía, que hizo El Barbero de Sevilla en 13 días. O sea, en 13 o 14 días, cualquiera que sepa cómo se compone una ópera, sabe que eso es un tiempo récord y eso es trabajar día y noche. No me extraña que Brahms no quisiera escribir nunca una ópera. Rossini escribía rápido y no me extraña, y también hay que cantarlo rápido. Largo falcone della città, largo. La 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 la. Resto bottega che la vai già, resto. La 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 la. Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere. È un barbiere di qualità, di qualità. Oh, bravo figlio, bravo, bravissimo, bravo! La 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 la! Forza decisimo che verità, bravo! La 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 la! Fortuna ti... Rossini, El Barbero de Sevilla, ese famoso Largo Factotum, cantado maravillosamente por Thomas Hansson. Y lo que sí que es curioso es que de Rossini, cuando hay una anécdota muy curiosa, que cuando falleció, pues fue enterrado en el cementerio, y aquí Marta nos lo podía corroborar, ¿no? En el cementerio de Père Lachaise, en París. Y cuando lo estaban enterrando, miles de voces estaban cantando, miles de personas que acudieron ahí estaban cantando una plegaria, lo que era el Moisés de Rossini, ¿no? Y es curioso porque era, muy querido en Francia, pero por supuesto muchísimo más querido en Italia, porque él era de Pésaro, si no recuerdo mal. De hecho, tiene en común con Bellini que los dos son enterrados en Père Lachaise, en este cementerio parisino, fíjate, siendo los dos italianos. Programa, sí. Pero ahora lo que hay allí son cenotafios, es decir, sus cuerpos ya han sido trasladados, ¿no?, a sus lugares de origen. Dos cosas que me llaman la atención siempre de Rossini. Una es que sabes que su última ópera es Guillermo Tell, a partir de ahí creo que tenía 37 años. Deja de escribir, porque dice que un éxito más no le va a aportar nada y sin embargo un fracaso le puede hundir. Y otra cosa, una frase muy significativa que dice mucho del carácter, de la personalidad excéntrica que tenía Rossini. Él dice que solo lloró 2 veces en su vida. Una es cuando muere su padre. ¿Sabéis cuándo llora la otra vez? Cuando un pavo trufado se le cae por la borda del barco en el que iba. Y más cuando él pensaba que la trufa era el Mozart de las setas. Aquello dice que a lágrima viva. No, está claro que le gustaba comer, ¿eh? Ojo, que se le coma. De hecho, varios platos, sabes que tiene el nombre de Rossini, del Turnedoz y los Canelones, Rossini, porque él era un buen comedor. Así como Puccini le gustaba correr, pues a este hombre le gustaba comer. Urlo alla volta, per carità. E Figaro, son qua. Ehi,
Figaro. Son fa, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Rotto processimo sopra il fulmine, sono ancora nella città, nella città, nella città, nella città, nella città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà. Hay otras cosas, bueno, aparte de su famosa hambruna, porque bueno, hambruna por decir algo, ¿no? Tenía una buena barriga, sí, tenía barriga de tonelero. La verdad es que sí, pero también tiene un montón de perlas, de curiosidades. Una de ellas, una de esas anécdotas, cuenta que una vez él estaba delante de un grupo de admiradores y que, le decían que le iban a hacer una colecta para hacerle una estatua, ¿no? Y él de repente dice, dadme el dinero y ya me subiré yo mismo al pedestal. Sí, era un tío listo. Y dejamos la ópera italiana para irnos a la ópera francesa. Carmen, Bizet, esa famosa habanera. Pero fijaros, aquí ya tendríamos que estar hablando también de ese otro cambio, de esa otra zarzuela. Dale con la zarzuela, de esa otra ópera que con un marcado, ya no solo a nivel vocal, sino es curioso, por ejemplo, los tenores son diferentes. El tenor belcantista, el tenor que canta ópera italiana, no es el mismo que canta la ópera francesa. Y ahí, por ejemplo, nosotros lo teníamos en los famosos tres tenores, tanto, por decir algunos, o sea, aquí en España, Carreras, Plácido Domingo, pero Kraus, que no entraba, digamos, dentro de esos tres tenores, él se dedicaba básicamente a cantar ópera francesa, sí, por la tesitura, sí, y por la... incluso por la... que no me sale la palabra, la tesitura y la forma, las necesidades, dibujos para cantarlo, ¿no? La sí, técnica, ahora. Y ciertamente a mí me parece que nadie ha cantado como Alfredo Kraus, la fille du régiment, la hija del regimiento. Sobre todo tiene ahí un do de pecho repetido. Bueno, que en uno es increíble. La hija del regimiento, el área de la hija del regimiento tiene 9-2. 9-2. Sí. 9-2. Y normalmente hacen 10, porque el último lo regalan. Pues es que a mí me parece que nadie como Alfredo Kraus he oído yo en esa área. Y vamos dejando esta breve incursión también por una cuestión de tiempo en la ópera francesa y nos vamos a una parte muy interesante porque nos quedan 10 minutos que tenemos que administrar bien. Estamos con el coro de los marineros noruegos. Nos vamos con esa obra que Jesús decía al principio, el buque fantasma, el holandés errante del gran Wagner. Bueno, se está reprimiendo. Tenemos aquí a Antonio que, como está medio afónico, si no ya se podría atararearlo. Desde luego, es que el buque fantasma me encanta realmente. De todas formas, la ópera wagneriana... Es una ópera muy buena, el buque fantasma,
para introducir a la gente en la ópera alemana. Sí, sí, sí. Sí, porque la ópera alemana y en particular lo que es la ópera wagneriana, de los cuales incluso en Bayreuth se hacen esos festivales, los famosos festivales que incluso para asistir es peor que el concierto de principio de año, ¿no? Tienes que solicitar ahora las entradas para ir dentro de 5 años, ¿no? Como casi. No sé si tanto, pero bastante. Pero sí que lo que sí que es curioso es que Wagner, hay una cosa que es muy curiosa, que utilizaba la voz como si fuera un instrumento más. Y para cantar, no cualquiera puede cantar la ópera wagneriana, ¿no? O sea, hay óperas, lo que es la tetralogía famosa. El Anillo de los Nibelungos. El Anillo de los Nibelungos, claro. Es que eso es, peor que... No acaba nunca, ¿Por qué crees cada que una de ellas. Porque hizo el Teatro de Bayreuth. Por eso, porque para representar sus óperas es que no la representaba casi nadie. La Scala de Milán no quería saber nada de él. La Fenice de Venecia tampoco. Entonces me creo mi propio teatro porque mis óperas es distinto. Mis óperas no duran 1 hora y media. Mis óperas no son bufas. Entonces, solo eso, el Anillo de los Nibelungos, con ese prólogo y las otras 3 partes que tiene, en definitiva la tetralogía, es que tiene que crear un teatro específico con toda la tramoya, con todos los escenarios para representar sus óperas. Es verdad. Por eso Wagner gusta o no gusta, no tiene término medio. Bueno, y antes de terminar, y no quiero que se me vaya, vamos a hablar de esas obras, de esas óperas que, pues no es que sean gafes, pero sí que cuanto menos se las considera malditas. Ahí podríamos hablar, por ejemplo, antes estamos con el tema, con la fuerza del destino. ¿Por qué es considerada maldita esa ópera? ¿La fuerza del destino, de Verdi? Esta es de Verdi, sí. Bueno, total, porque el barítono Leonard Warren murió con las botas puestas mientras cantaba en el Teatro Metropolitano de Nueva York, estamos hablando del 3 de abril de 1960, pues una de estas áreas. Entonces, ya sabes que si alguien muere en el escenario, encima cantando una determinada ópera, la fuerza del destino, con todo lo que significa, ¿no?, de simbolismo, es un poco como los acordes de la Quinta Sinfonía de Beethoven, ¿no? Estás llamando el destino, o lo que decíamos de la flauta mágica, ¿no? De esas 3 baterías masónicas, el 3, un número sagrado, un número simbólico. Pues encima, si un barítono como Leonard Warren, que era muy conocido, era muy popular en aquel momento, él muere mientras empieza el aria que dice «Oh fatal urna de mi destino» y cae fulminado, pues hombre, se convierte en maldita. De hecho, Macbeth, como obra teatral de Shakespeare, sabes que también es la tragedia escocesa, la llaman, porque el hecho de recitar la palabra Macbeth también daba mala suerte. Y aún así, Verdi se atrevió a hacer una ópera para quitar ese malfario de Macbeth. Pero claro, básicamente la fuerza del destino es, además del argumento, es porque ese «Oh fatal urna de mi destino» y donde cae fulminado Leonard Warren, pues hombre, yo creo que le da ya una característica. Luego hay otras que pueden ser por otros motivos, ¿no? El malditismo puede venir también por los contenidos, que es lo que le pasó, por ejemplo, a Prohibición de Amar de Wagner, que estuvo prohibida durante un tiempo cuando la estrenó, es una de sus primeras, y tuvo problemas enormes porque tocaba temas que en aquel entonces entendía que no eran adecuados para todos los públicos, como diríamos ahora. Entonces eso luego también se te convierte en un problema porque te condiciona. A muchos compositores que luego no alcanzaron fama, el que te saliera mal una obra por el motivo que fuera, te hundía para siempre. Claro, eso también... De todas maneras, antes de que el cantante norteamericano Leonard Warren en 1960 falleciese, hubo esa fatalidad, la obra ya desde sus orígenes prácticamente parecía que estaba gafada, porque cuando incluso en el estreno se tuvo que estrenar más tarde porque la soprano se ponía enferma, luego cuando se estrenó lo que era el suicidio de Don Álvaro, ¿no? que es el protagonista, cuando se tira por el acantilado, pues parece que los espectadores eso no le gustó, con lo cual tuvo que revisarla nuevamente y buscar un final alternativo. La obra desde sus orígenes ya arrastraba una fama de maldita hasta el punto de que el propio libretista sufrió una parálisis 2 años antes que lo llevó a la tumba, al poco de estrenarla, ¿no? Y hay otra obra que también, posiblemente tenga una gran fama de un aria, no solo la obra, pero sí un aria, ¿no? Estamos hablando de Carlos VI, del compositor francés Fromental Halevi.
Sí, Jesús, esto es, durante esta área pasa de todo, ¿eh? Pasó de todo, sí, también es de otra área maldita y por supuesto la ópera muy pocas veces ha representado este Carlos VI, ¿no?, de Halévy, porque mientras se estaba representando otro tenor, Mafiani, en aquel momento, fíjate lo que estaba cantando: "Oh Dios, destrúyelo", refiriéndose al villano de la ópera, levanta los ojos al techo y uno de los tramoyistas cae al escenario y se espanzurra. Luego vuelve a repetir el aria. Mira al palco vacío y al instante, a través de las cortinas, otro señor que se acaba de sentar en el sillón muere de un ataque cardíaco. O sea, que 2 muertos en una representación ya era mucho, pero es que encima hubo un tercer muerto. Entonces, bueno, solo con eso, y porque no se ha querido representar más veces, porque siempre genera algo. De hecho, Napoleón III se atrevió a representarla posteriormente en 1858 y el día anterior tuvo un atentado que casi le cuesta la vida. Sí, sí, ahí es nada. Bueno, y antes de terminar, brevemente, ¿cuál es tu ópera favorita, Antonio? Si yo me fuera a una isla desierta, me llevaría Don Giovanni. Me parece la ópera completísima, de música espléndida, completa en todo. Bueno, no sé, musicalmente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te gusta más? Sí, más que ninguna otra. Y eso que creo que la música en sí llega a su culmen con Wagner, sin duda alguna. Pero me gusta más Don Giovanni. Bueno. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo €1 diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Bueno, y con esta marcha de Guillermo Tell, de Rossini, sí, nos despedimos porque, bueno, se nos ha escapado el tiempo. Muy buenas noches, Antonio. Buenas noches a todos y encantado. Yo he aprendido muchísimo hoy con vosotros, que yo no tenía ni idea de muchas de estas anécdotas. Bueno, familia, Jesús, muy buenas noches. Carlos, buenas noches. Gracias. Maese, buenas noches. Nos vemos la próxima semana, amigos.